Nos encontramos con Juana Afanador, quien es una socióloga e investigadora, además autora del libro Metro Elevado, un nuevo Reficar u Odebrecht, junto a David García. Este libro ha generado muchos comentarios porque apareció en un momento álgido del debate alrededor del metro de Bogotá. Hoy la discusión ya no está en si es un metro elevado o es un metro subterráneo, sino qué es lo que realmente está sucediendo alrededor de esta obra y de este proyecto tan importante para la capital de Colombia. Juana, el metro ya es un hecho, el metro elevado ya es un hecho, ya es casi imposible echarlo para atrás. Pues primero, gracias por la invitación a discutir con ustedes este tema y a discutir nuestro libro. Sí, pues en este momento ya la discusión ha trascendido de metro subterráneo, metro elevado, a evitar que sea un nuevo Reficar u Odebrecht, como llamamos nuestro libro, ¿no? Que yo digo que en Colombia todo puede pasar, ¿no? A última hora. Y un punto clave es que el contrato no se ha firmado. ¿No? Hay todo un proceso después de la adjudicación de la licitación al consorcio chino y hay que esperar unas semanas mientras se hacen una serie de asuntos ya digamos mucho más de forma que tiene que hacer el consorcio, que tiene que mostrar que tiene el dinero, toda una serie de procesos que necesita un tiempo. Por eso no se ha firmado el contrato, si no Peñalosa ya lo hubiera firmado. Pero si nadie tumba el contrato, como van las cosas, es muy posible que tengamos metro elevado y que no podamos echarlo para atrás. Esta comparación entre Reficar u Odebrecht y el metro elevado es bastante ambiciosa, por decirlo de alguna manera, porque pues prende las alarmas, pero también puede generar mucho escándalo. ¿Por qué comparar el metro elevado con Reficar u Odebrecht, que pues sabemos que son casos de corrupción definitivamente devastadores para la sociedad? Pues el título del libro lo discutimos bastante, y no solo entre David y yo, sino también con nuestros editores. No, fue un tema como de, bueno, ¿cuál es el corazón del libro? Y listo, contamos la historia de un metro que no existe para empezar, pero que siempre ha estado a punto de hacerse, y cómo este libro, este metro que todavía no se ha construido, ya nos enciende las alarmas y se nos parece mucho a otros procesos como Reficar u Odebrecht, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros partimos en el primer capítulo de la historia del metro de Medellín, que para empezar el primer metro de Colombia, la primera red de metros que tenemos, ese primer metro, esa primera línea del metro de Medellín fue el kilómetro más caro de la historia construido en su momento, ¿no? Entonces hubo grandes problemas de corrupción alrededor de este metro. Después empezamos a ver eso, Reficar, la Ruta del Sol, el túnel de la línea, y entonces empezamos a ver que hay una gran relación en Colombia entre los grandes proyectos de infraestructura, los grandes sobrecostos que conllevan y los grandes escándalos de corrupción. La entrega de esta licitación, la adjudicación de esta licitación generó muchas dudas porque se hizo a las 10 de la noche, se hizo un par de días antes de lo previsto y se le entregó a un consorcio chino que tiene muchos lunares encima. No es la primera vez que se cuestiona a estas dos empresas que conforman el consorcio por precisamente tener problemas a la hora de recibir esa licitación, por la manera en la que tramitarían ese lobby para recibir la licitación, y al mismo tiempo con la entrega de las obras o los proyectos que han estado adelantando. ¿Cuál es la alerta en este caso con este consorcio aquí en Bogotá? Pues hay dos puntos. Primero, en nuestro libro, antes de que fuera adjudicada la licitación y antes de que se retiraran todos los proponentes y solo quedaran dos, ya habíamos hablado de los problemas y anunciábamos los problemas que tenían algunos de los consorcios y de las empresas miembros de los consorcios. Y habíamos hecho un buen énfasis en China Harbour Engineer, que hace parte del consorcio, al que le adjudicaron el metro de Bogotá. Entonces ya habíamos encendido una serie de alarmas, porque estos consorcios ya habían tenido un historial bastante grave en el resto del mundo, ¿no? Entonces China Harbour Engineer, por ejemplo, ha tenido problemas de corrupción, ha tenido problemas de sobrecostos, ha tenido sanciones, ha tenido problemas de sobornos. Entonces una lista bastante preocupante. Después, en el momento
en el que adjudican la licitación, justo antes de que se adjudicara la licitación, sale a la luz pública la información que el otro consorcio, ya como quedaban solo dos, el consorcio del que hacía parte Carlos Slim, estaba llegando a un acuerdo con la justicia en Panamá. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que este consorcio de Carlos Slim sabía que no podía recibir y a este consorcio no se le podía adjudicar la licitación del Metro de Bogotá porque estaba llegando a un acuerdo con la ley en otro país. Esto quiere decir que estaba aceptando que había cometido un delito en otro país, lo que hacía que no había competencia, sino que quedaba un solo consorcio, que es el consorcio chino. O sea, a ellos se les entregó a dedo. Entonces se les entregó a dedo y eso se llama que hubo colusión. Es un problema de colusión, que es decir que supuestamente tiene que haber competencia, aquí no hubo competencia. No, podemos casi asegurar que no hubo competencia y que fue adjudicado al consorcio chino directamente y que desde el principio se sabía que se le iba a adjudicar. Entonces esto es un problema también en términos de sobrecostos y en términos de financieros, es porque normalmente se le entrega la licitación al consorcio que hace la oferta más baja. Pero esto pudo haber hecho que el consorcio de Slim hubiera hecho una bastante alta, el chino pegarse y de todas formas seguir siendo un poco más bajo para poder justificar la adjudicación de la licitación. Tú mencionas en el libro, junto a David, como para no sacarlo porque son coautores, ¿no? Exacto. Es solo tú o no es solo David. Muy bien. Sino ustedes dos hacen énfasis en el libro en que la corrupción y históricamente en Colombia se ha dado también a través de los sobrecostos de las obras. Quiero que profundices un poco por qué es el énfasis y qué riesgos estamos viviendo aquí en Bogotá. Hay una anécdota que contamos en la introducción del libro, y es que para construir el puente del Común, que es un puente de 32 metros, nos demoramos 38 años. Entonces esto no es un problema reciente, ¿no? Como históricamente hemos tenido un gran problema con nuestras obras de infraestructura y al momento de construirlas ha sido muy traumático, muy lento y muy costoso. Entonces hay uno de los puntos que hablamos a lo largo del libro del metro, y es que cuando tú no sabes, no tienes los estudios precisos, cuando los estudios no se han hecho de la mejor manera, empiezas a tener una serie de huecos, por ejemplo, de cuánto va a costar realmente la obra. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer sobrecostos. Cuando los estudios y diseños no están óptimamente realizados y no tenemos una certeza antes de la adjudicación de la licitación, el consorcio que gana la licitación hace los estudios y construye al mismo tiempo. Y esto trae un gran problema porque yo puedo empezar a construir y decir, no, es que me faltaba acá y los estudios me demoró tanto, entonces finalmente cuesta el doble, cuesta el triple, y así sin parar. Es como lo que pasó con Reficar, ¿verdad? Los costos se multiplicaron enormemente y eso ha pasado recurrentemente. Entonces en Bogotá, en este momento, estamos además frente a un consorcio que ha tenido problemas de sobrecostos en gran parte del mundo. Uno de los casos más importantes es el de Costa Rica, ¿no? Donde también hubo unos indicios de sobrecostos enormes y de corrupción muy importante. Y bueno, en este país no estamos en Suecia. Somos un país que además la lucha anticorrupción es enorme y que la corrupción traspasa todo, ¿no? Entonces vamos desde la gran obra de construir el metro, pero desde las pequeñas obras alrededor también, ¿no? ¿A quiénes se les va a atribuir? ¿Cómo claro, se les va a atribuir? La subcontratación, si va a seguir siendo una subcontratación a dedo, como se ha hecho a lo largo de este proceso. Porque, por ejemplo, los consorcios son autónomos en decidir a quién le entregan ciertas operaciones. Hay un punto que vale la pena resaltar, y es el de la empresa que hizo el estudio de los consorcios, ¿no? La empresa validadora, que se llama Confirma, que es una empresa con solo 9 años de experiencia. Y fue la que validó y dijo que los consorcios que se presentaban eran aptos para esto. Entonces, de ahí empiezan las irregularidades. Confirma fue designado a dedo.
¿no? Y después confirma y dice, no, todo está bien. Dice, pero espérese, o sea, los antecedentes de este consorcio son graves. ¿No habría otros consorcios con menos antecedentes o consorcios que no tuvieran todos esos puntos negros en sus hojas de ruta? ¿O por qué se retiraron los otros consorcios? Esa es la pregunta que te quería hacer. ¿Por qué se retiran los consorcios? ¿Por qué se retiran? Es que es la pregunta que hay que hacerle directamente a sus consorcios. ¿Por qué se retiraron y por qué solamente queda un consorcio que sabía que iba a tener que retirarse y otro consorcio? O sea, algo los intimida, los espanta para seguir en el Pues algo proyecto. algo tiene que pasar en el proyecto para que el resto de consorcios se vayan. Mucha gente insiste, no, es normal que se vayan los consorcios, porque solamente quedan 2 consorcios que tienen grandes investigaciones en varios lugares del mundo y que han tenido grandes problemas de corrupción. Y porque justo es el consorcio que nos queda acá en Bogotá para nuestra primera línea de metro. Se han hecho muchas denuncias alrededor como de las irregularidades que ha tenido pues la construcción del proyecto del metro elevado. Desde hace mucho tiempo se viene advirtiendo que procesos irregulares, como tú mismo lo decías, no se tienen estudios técnicos completos y sin embargo hay decisiones judiciales que respaldan el avance de este proyecto. O sea, en diferentes tribunales del país han dicho todo está bien, sigan adelante. O sea, ¿por qué tendríamos que temer si hay un respaldo judicial frente a estas decisiones? Yo creo que los órganos de control han sido bastante amigables, por decirlo de cierta manera, o se han hecho los locos frente a todo el proceso que ha llevado Enrique Peñalosa. Navas Talero fue uno de los que denunció, hizo pues, una demanda ante la fiscalía que no ha sido resuelta hasta ahora, y así, ¿no? Prolongan, pero los entes de control creo que no han sido del todo fiables y objetivos en este proceso. Por ejemplo, fue más que comprobado que las vigencias futuras que se adjudicaron en el 2017 al metro elevado fueron con estudios que no estaban completos y utilizaban estudios del metro subterráneo. Cosa pues que es aberrante. Un metro elevado es totalmente distinto, es otro proyecto totalmente diferente, no los puedes Ustedes comparar. también advierten en el libro precisamente que el alcalde Peñalosa habría modificado el objeto del contrato. Eso sucedió en el 28 de Sí, enero con la del Financiera 2016. Nacional, y eso normalmente es algo totalmente ilegal. Tú no puedes modificar el objeto de un contrato pasando de subterráneo a elevado sin justificarlo, y no, legalmente no era viable y no se podía. Y eso lo denuncia el representante Navas Talero. Y no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Lo otro es que los estudios no fueron entregados en los tiempos que eran. Ahora ya están los estudios del metro elevado, pero tenían que haber estado en 2017 para poder aprobarle todo. Ahora, yo hice una revisión, por ejemplo, de los estudios que entregaron para los consorcios y hay cosas que todavía faltan. Hay pequeños puntos que todavía faltan, y lo que pasa es que en un proyecto de esta magnitud cualquier pequeño punto es enorme e importantísimo. Ok. Pero digamos, otra vez vuelvo a la pregunta, entonces, ¿pero no pueden ser consideradas irregularidades o por qué instancias judiciales respaldan este avance? O sea, por ejemplo, pues si estamos hablando de que pueden haber sobrecostos, si estamos hablando de que no hay estudios, y además estás diciendo que uno no puede cambiar el objeto de un contrato así como así, o cómo es posible que se entreguen estudios de un metro subterráneo, pero para hacer un metro elevado. Porque digamos que esto en la ley lo analizan como irregularidades, exactamente, pero tú no puedes hablar directamente de corrupción. No puedes decir, es que este proyecto es un proyecto corrupto. No, porque no ha ocurrido. Puedes dar las alertas, que es lo que con David le jugamos con el libro, ¿no? A dar como todas las alertas, a contar la historia que no se ha contado, porque además ha habido información de todo tipo, muy confusa. El metro se volvió también un tema medio caricatural en estas elecciones y no se dio el debate de fondo técnico, ¿no? Y técnico e histórico. Porque es que en Colombia tenemos antecedentes y resulta que se están repitiendo una y otra vez en tal vez el proyecto de infraestructura más importante del país y pues sin duda el más importante de Bogotá. 3 preguntas rápidas como para ir terminando, pero pues muy que nos pueden dar muchas luces. Primero, cuando hablamos de sobrecostos en una obra como estas, ¿de cuánta plata estaríamos hablando en un futuro si se puede hacer un estimado? No se pueden hacer estimados de sobrecostos, pero di tú un sobrecosto del 10%, que es un sobrecosto, digamos, aceptable, y que siempre en todas las obras hay sobrecostos. Un sobrecosto del 10% es 1 billón.
en el metro elevado. Entonces, si empiezas a sumar y a sumar, imagínate cuántos billones de pesos se nos van a salir de las manos. Claudia López va a tener que asumir en su administración algún proceso por detrimento patrimonial por llevar adelante este metro, porque pues es que se ha invertido mucha plata. No, En el detrimento pasado. patrimonial sería si ella echara estos estudios o todo este proceso a la caneca, como lo hizo Peñalosa, ¿Y por qué a quien le habría una investigación por detrimento patrimonial por botar 140.000 millones de pesos a la basura, que fue lo que costaron los estudios del metro subterráneo, ¿no? Y eso estuvo denunciado, se mandó, le abrió una investigación que no llevó a nada, ¿no? Ahora el reto para la alcaldesa, para Claudia López, va a ser cómo llevar a cabo este proyecto de la manera menos traumática posible, financieramente y urbanísticamente y socialmente para los y las bogotanas. este metro va a resolver la movilidad de Bogotá como pues siempre se ha dicho y se resaltó tanto en la campaña? O sea, estos son 24 kilómetros y es algo que los bogotanos tenemos que tener muy claro. 24 kilómetros de metro elevado no van a resolver la movilidad de esta ciudad. O sea, esto empieza, lo que hay que es pensar la ciudad y la movilidad de la ciudad a 30 años. No podemos vivir pensándola a 4 años, ¿no? Tenemos que ver cómo la pensamos a largo plazo, pero no, esta línea no va a cambiar radicalmente, o sea, es una línea muy importante, ¿no? Porque va a ser la primera, entonces el imaginario es muy importante, la primera línea de metro, pero no va a ser la línea que va a resolver los problemas de movilidad de la ciudadanía. Se nos acaba por el momento el tiempo, sin embargo, pues la verdad muy interesante esta investigación, da muchas luces de cara a un proyecto que pues resulta muy oscuro para muchas personas lograr dimensionarlo y entenderlo pues en el impacto que va a tener en la vida de los bogotanos. Muchas Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Fue un placer aquí a hablar con usted y esperemos que la alcaldesa siga con su lucha y bandera anticorrupción, que creo que la va a tener que poner en obra durante este proceso del metro.